Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal, vuestro rincón favorito para estar al día de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco y por supuesto, en el universo de nuestras queridas estrellas. ¿Cómo estáis hoy? Espero que estéis listos para un vídeo que, creedme, lleváis mucho tiempo esperando. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo habéis leído bien. Porque después de semanas de silencio, de rumores, de especulaciones que han inundado las redes sociales y los medios de comunicación, finalmente Kerem Bürsin ha roto el silencio sobre Hande Erçel. Y no os vamos a dejar con la miel en los labios. Sabemos que estáis ansiosos por saber todos los detalles, por descubrir qué ha dicho exactamente, en qué contexto, y sobre todo, qué significa todo esto para el futuro, sea cual sea este. Así que sin más dilación, vamos a sumergirnos de lleno en esta noticia bomba que ha sacudido los cimientos del fandom. Pero antes de empezar, permitidme que os recuerde lo importante que es vuestro apoyo para nosotros. Si sois fans de Kerem y Hande tanto como nosotros, si os gusta estar al tanto de todas las novedades, si disfrutáis de nuestros análisis y opiniones, no olvidéis suscribiros al canal. Es gratis, rápido y nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para vosotros. Además, activando la campanita, recibiréis una notificación cada vez que subamos un nuevo vídeo, así no os perderéis absolutamente nada. Así que ya sabéis, suscribíos y preparaos para el chismorreo. Ahora sí, vamos al grano. La noticia que ha incendiado las redes sociales es la siguiente: Kerem Bürsin, después de un largo periodo de silencio, ha hecho unas declaraciones sorprendentes sobre Hande Erçel en relación a la boda de unos amigos en común. Y ojo, porque estas declaraciones no son cualquier cosa. No se trata de un simple comentario casual, sino de unas palabras cargadas de significado que han reavivado la llama de la esperanza en muchos de sus fans. ¿Pero qué ha dicho exactamente Kerem Bürsin? ¿En qué contexto se produjeron estas declaraciones? Y lo más importante, ¿qué podemos interpretar de todo esto? Para responder a estas preguntas, tenemos que analizar minuciosamente la información que ha llegado a nuestros oídos. Todo comenzó, como os decía, en la boda de unos amigos en común. Un evento social de alto nivel al que asistieron numerosas personalidades del mundo del espectáculo turco. Por supuesto, tanto Kerem como Hande estaban invitados. Y aunque se esperaba que su presencia conjunta generara cierto revuelo, nadie anticipaba la magnitud de la bomba que estaba a punto de estallar. Se hablaba de que la boda era en una finca a las afueras de Estambul, un lugar idílico con vistas al Bósforo, donde la jet set turca suele celebrar sus enlaces. La decoración, según fuentes cercanas, era exquisita, con miles de flores blancas y una iluminación que creaba un ambiente mágico. Incluso se rumoreaba que el vestido de la novia era un diseño exclusivo de un famoso modisto turco, un secreto bien guardado hasta el momento de la ceremonia. Según testigos presenciales, Kerem y Hande llegaron por separado a la boda. Evitaron cruzarse durante la ceremonia y la recepción inicial. La tensión en el ambiente era palpable, casi se podía cortar con un cuchillo. Los fans que se encontraban entre los invitados, armados con sus teléfonos móviles, esperaban ansiosamente cualquier interacción entre los dos. Y finalmente llegó el momento. Había corrillos de conversaciones donde se les mencionaba constantemente, miradas furtivas que seguían cada uno de sus movimientos. Era como si toda la fiesta se desarrollara en dos planos, uno oficial, celebrando el amor de los novios, y otro paralelo, alimentado por la expectación ante un posible reencuentro que podría eclipsar incluso a los protagonistas del día. Algunos invitados más osados intentaron crear situaciones para facilitar un acercamiento, pero sin éxito. La barrera, invisible pero poderosa, era evidente. Durante la fiesta, mientras sonaba una música suave y los invitados disfrutaban de la velada, Kerem Bürsin fue abordado por un grupo de periodistas que obviamente no iban a desaprovechar la oportunidad de preguntarle sobre su relación con Hande Erçel. Kerem, conocido por su simpatía y su profesionalismo, pero también por su hermetismo en lo que respecta a su vida personal, en esta ocasión decidió romper el silencio. Se dice que la música era un jazz suave, un hilo musical perfecto para la elegancia del evento. La conversación entre los periodistas y Kerem tuvo lugar en una zona apartada del jardín, junto a una fuente iluminada. El murmullo de la fiesta se atenuaba allí, permitiendo una conversación más íntima, aunque inevitablemente pública. Los periodistas, experimentados en el arte de la entrevista improvisada, se movieron con cautela, conscientes de que una pregunta mal formulada podría echar por tierra la oportunidad de obtener una declaración jugosa. Y aquí es donde viene lo jugoso. Uno de los periodistas le preguntó directamente si había alguna posibilidad de reconciliación con Hande Erçel. Una pregunta directa sin rodeos, que puso a Kerem en una situación comprometida. Tras unos segundos de silencio, en los que pareció sopesar cuidadosamente sus palabras, Kerem respondió: Hande es una persona muy especial para mí. Siempre lo será. Compartimos momentos inolvidables y le deseo lo mejor en todo lo que haga.
Se dice que los segundos de silencio fueron eternos, que la tensión era tal que incluso la música pareció detenerse. La mirada de Kerem, según los presentes, era una mezcla de nostalgia y cariño. La respuesta, aunque cautelosa, fue suficiente para desatar una tormenta mediática. Ahora bien, analicemos esta declaración con lupa. Hande es una persona muy especial para mí. Siempre lo será. Estas palabras, aunque aparentemente inocuas, encierran un profundo significado. Kerem reconoce que Hande ocupa un lugar importante en su corazón y que ese lugar no va a ser ocupado por nadie más. Siempre lo será implica una conexión que trasciende el tiempo y las circunstancias. Un lazo que, a pesar de la distancia y los posibles malentendidos, sigue presente. Es una declaración que resuena con la idea de un amor que ha dejado una huella imborrable, una conexión que va más allá de una simple relación romántica. Algunos fans interpretan estas palabras como la confirmación de un amor eterno, un vínculo que ni siquiera el tiempo ni la distancia pueden romper. Compartimos momentos inolvidables y le deseo lo mejor en todo lo que haga. Aquí, Kerem evoca los recuerdos felices que vivieron juntos, los momentos de complicidad, de risas, de amor. Y al desearle lo mejor a Hande demuestra que, a pesar de todo, sigue preocupándose por su bienestar y su felicidad. Se habla de que durante su relación, Kerem y Hande eran inseparables, que se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales y que compartían una pasión por la vida. Los viajes, las cenas románticas, las escapadas a lugares exóticos. Eran una pareja que irradiaba felicidad y que se había convertido en un modelo a seguir para muchos fans. El deseo de Kerem de que Hande sea feliz, incluso si no es a su lado, demuestra una madurez emocional y un cariño genuino. Pero la pregunta clave sigue siendo, ¿hay alguna posibilidad de reconciliación? La respuesta de Kerem no es ni un sí rotundo ni un no definitivo. Es una respuesta ambigua, que deja la puerta abierta a la esperanza, pero que también invita a la cautela. No dice que no haya ninguna posibilidad, pero tampoco afirma que la reconciliación sea inminente. Es una jugada maestra de relaciones públicas, una forma de mantener viva la llama sin comprometerse a nada. Y es que, seamos realistas, las relaciones son complicadas. Más aún cuando se trata de relaciones públicas, expuestas al escrutinio constante de los medios de comunicación y de los fans. Kerem y Hande han vivido una historia de amor intensa y apasionada, pero también han tenido que lidiar con la presión mediática, con los rumores, con las expectativas del público. La serie que protagonizaron juntos, Senkalkam, fue un éxito arrollador a nivel mundial, y su romance en la vida real catapultó su popularidad a niveles estratosféricos. Sin embargo, esta fama también tuvo un precio, ya que su relación se convirtió en un tema de debate constante y en un objeto de deseo para la prensa rosa. Es posible que en este momento ambos necesiten espacio y tiempo para reflexionar sobre lo que quieren y lo que esperan del futuro. Es posible que necesiten sanar heridas, perdonar errores y reconstruir la confianza. Es posible que la reconciliación sea un proceso largo y arduo, que requiera paciencia, comprensión y, sobre todo, mucho amor. Se rumorea que la ruptura fue causada por diferencias irreconciliables en sus planes de futuro, que la presión mediática y la distancia física, debido a sus proyectos profesionales, también jugaron un papel importante. Pero lo que está claro es que el cariño y el respeto mutuo siguen presentes. Y eso en sí mismo es un motivo para la esperanza. Porque cuando hay amor, todo es posible. Muchos fans se aferran a esta idea, creando teorías y analizando cada uno de sus gestos en busca de señales que indiquen una posible reconciliación. Las redes sociales se han convertido en un hervidero de mensajes de apoyo, de peticiones para que vuelvan a estar juntos, de recopilaciones de momentos felices de su relación. Ahora bien, esta no fue la única interacción entre Kerem y los periodistas en la boda. Más tarde, otro reportero, aprovechando la cercanía del actor, le preguntó sobre los rumores que lo vinculan sentimentalmente con otras actrices. Kerem, visiblemente incómodo con la pregunta, respondió: «Estoy centrado en mi trabajo y en mis proyectos. No tengo tiempo para el amor». El periodista, según testigos, fue bastante insistente mencionando nombres de actrices con las que se le había visto en los últimos meses. La incomodidad de Kerem era evidente y su respuesta, aunque educada, dejaba claro que no estaba dispuesto a hablar sobre su vida sentimental. Esta respuesta, aunque comprensible, resulta un tanto contradictoria con sus declaraciones anteriores sobre Hande. ¿Cómo puede decir que Hande es una persona muy especial para él y que siempre lo será, y al mismo tiempo afirmar que no tiene tiempo para el amor? ¿Acaso Hande no entra dentro de la categoría de amor? Esta contradicción ha generado aún más confusión entre los fans, que no saben qué pensar. Es posible que Kerem esté intentando protegerse a sí mismo y a Hande de la presión mediática. Es posible que esté tratando de evitar alimentar los rumores y las especulaciones. Es posible que simplemente no quiera hablar de su vida personal en público. La prensa turca es conocida por ser implacable, por inventar historias y por exagerar los hechos.
Es comprensible que Kerem quiera proteger su intimidad y evitar que su vida sentimental se convierta en un circo mediático. Sea cual sea el motivo, lo cierto es que su respuesta ha generado aún más confusión y controversia. Algunos fans interpretan esta declaración como una señal de que Kerem ha superado su relación con Hande y que está listo para seguir adelante. Otros, en cambio, creen que Kerem está mintiendo y que en realidad sigue enamorado de Hande, pero que no quiere admitirlo por miedo al rechazo o a las consecuencias. Se han creado bandos entre los fans, los que creen en la reconciliación y los que la consideran imposible. La verdad es que solo Kerem Bürsin sabe lo que realmente siente y piensa. Nosotros, como meros espectadores, solo podemos especular y analizar sus palabras y sus acciones. Y lo cierto es que en el mundo del espectáculo, las palabras pueden tener múltiples interpretaciones, y las acciones pueden ser calculadas para generar un efecto determinado. Pero la bomba no termina aquí. Porque después de las declaraciones de Kerem, fue el turno de Hande Erçel de enfrentarse a la prensa. La actriz, que se había mantenido al margen de la conversación durante toda la noche, fue abordada por un grupo de periodistas a la salida de la boda. Se dice que Hande intentó evitar a la prensa, pero fue interceptada por un grupo de reporteros que la esperaban a la salida de la finca. Los flashes de las cámaras la cegaron y las preguntas insistentes y directas la pusieron en una situación incómoda. Visiblemente cansada y algo molesta por la insistencia de los reporteros, Hande respondió brevemente a sus preguntas. Cuando le preguntaron sobre las declaraciones de Kerem, Hande dijo: agradezco las palabras de Kerem. Él también es una persona muy especial para mí. Le deseo lo mejor. Su tono de voz, según los presentes, era suave y amable, pero su mirada denotaba cansancio. La respuesta, aunque cordial, no revelaba ninguna emoción particular. Una respuesta escueta, diplomática y poco reveladora. Hande agradece las palabras de Kerem, reconoce que él también es una persona especial para ella y le desea lo mejor. Pero no dice nada más. No confirma ni desmiente los rumores de reconciliación. No expresa sus sentimientos abiertamente. Esta ambigüedad ha sido interpretada de diversas maneras por los fans. Su respuesta es un enigma, una incógnita que deja a los fans con más preguntas que respuestas. ¿Está Hande de acuerdo con las palabras de Kerem? ¿Siente lo mismo que él? ¿Está dispuesta a darle una segunda oportunidad a su relación? Las redes sociales ardieron con análisis de la respuesta de Hande, diseccionando cada palabra, cada gesto, en busca de una pista que revelara sus verdaderos sentimientos. Para intentar descifrar el significado de la respuesta de Hande, debemos tener en cuenta su personalidad y su trayectoria. Hande Erçel es una mujer fuerte, independiente y muy reservada en lo que respecta a su vida personal. No le gusta exponer sus sentimientos en público y prefiere mantener su intimidad a salvo de los focos. Hande ha demostrado ser una mujer inteligente y talentosa, capaz de gestionar su carrera con éxito y de mantenerse al margen de los escándalos. Es posible que, al igual que Kerem, Hande esté intentando protegerse a sí misma y a su relación de la presión mediática. Es posible que esté esperando el momento adecuado para hablar abiertamente de sus sentimientos. Es posible que simplemente necesite tiempo para procesar todo lo que está sucediendo. La presión mediática ha sido especialmente dura con Hande, que ha tenido que lidiar con críticas injustas y con rumores malintencionados. Es comprensible que quiera proteger su intimidad y evitar que su vida sentimental se convierta en un tema de debate público. Pero lo que está claro es que la respuesta de Hande, aunque breve y concisa, no es una respuesta negativa. No rechaza las palabras de Kerem, no niega su importancia en su vida y no cierra la puerta a una posible reconciliación. Este es el motivo por el que muchos fans siguen manteniendo la esperanza de que Kerem y Hande vuelvan a estar juntos. Y eso en sí mismo es un motivo para la esperanza. Porque cuando hay respeto, admiración y cariño, todo es posible. La historia de Kerem y Hande ha cautivado a millones de personas en todo el mundo, y muchos se sienten identificados con su relación. Su amor, su pasión, su ruptura. Han sido temas que han resonado con fuerza en el corazón de sus fans. En resumen, las declaraciones de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel en la boda de sus amigos en común han reavivado la llama de la esperanza en muchos de sus fans. Aunque las palabras de Kerem y Hande son ambiguas y no confirman ni desmienten los rumores de reconciliación, sí demuestran que el cariño y el respeto mutuo siguen presentes. La relación entre Kerem y Hande es complicada y está expuesta a la presión mediática, pero el amor que sienten el uno por el otro es innegable. La reconciliación es un proceso que requiere tiempo, paciencia y comprensión, pero cuando hay amor, todo es posible. Solo el tiempo dirá si Kerem y Hande deciden darse una segunda oportunidad. Mientras tanto, nosotros, como fans, solo podemos esperar y desearles lo mejor a ambos. Y seguir de cerca cada uno de sus pasos, analizando cada palabra, cada gesto, en busca de una señal que nos indique el camino hacia la reconciliación. Porque al fin y al cabo, ¿quién no sueña con un final feliz?
Y ahora, después de este análisis exhaustivo de las declaraciones de Kerem Bürsin sobre Andercel, llegamos al final de nuestro vídeo. Espero que os haya gustado y que os haya resultado interesante y entretenido. He intentado recopilar todos los datos disponibles, contrastar las fuentes y ofreceros una visión lo más completa y objetiva posible de la situación. Quiero agradeceros de corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Vuestro apoyo es fundamental para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido para vosotros. Es un placer compartir con vosotros nuestra pasión por el mundo del espectáculo turco y en particular, por la historia de Kerem y Hande. Ahora me gustaría saber vuestra opinión. ¿Qué pensáis de las declaraciones de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel? ¿Creéis que hay alguna posibilidad de reconciliación? ¿Qué os gustaría que sucediera? Dejad vuestros comentarios abajo en la sección de comentarios. Me encanta leer vuestras opiniones y debatir con vosotros. Vuestros comentarios son muy valiosos para nosotros, ya que nos ayudan a mejorar nuestro contenido y a ofreceros lo que realmente os interesa. Recordad que vuestra participación es muy importante para nosotros. Queremos saber qué pensáis, qué os gusta y qué os gustaría ver en el canal. Así que no dudéis en dejar vuestros comentarios y sugerencias.